para hablar de la coronación pontificia de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Soy el padre Eduardo Chávez, fui el postulador de la causa de canonización de San Juan Diego, soy el director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos y soy el teólogo magistral guadalupano del Venerable Cabildo de la Basílica de Guadalupe. Muchas gracias, de verdad, me siento muy honrado el poder hablar sobre este punto tan importante de la coronación, en donde actualmente estamos celebrando 125 años de esta coronación pontificia. Y además estamos en un año jubilar guadalupano plancartino, ya que el padre José Antonio Plancarti La Bastida, en aquel entonces, en 1895, fue uno de los personajes más importantes para lograr esta coronación pontificia. Por eso es este año jubilar guadalupano plancartino, que además estamos celebrando, y ya se pronunció, ya se leyó el decreto en la misa, vino el señor nuncio en una misa muy solemne, muy importante, pues el Papa Francisco había prorrogado este año jubilar hasta el próximo 2021, 12 de octubre del 2021, así que estamos gozando todavía de este año jubilar y lo prorroga obviamente por toda esta situación del coronavirus y toda esta pandemia tan terrible que ha pegado al mundo entero, pues para que el pueblo pueda tener esta esperanza, pudiera tener este gozo, pudiera tener las bendiciones, las indulgencias que da este año jubilar precisamente por la coronación pontificia y se le llama, como te digo, también plancartino, pues este gran hombre hizo posible precisamente la coronación pontificia en la parte ejecutiva, porque lógicamente la petición para esta coronación pontificia resulta del episcopado mexicano y el Papa ha dicho sí. Pero hay mucha historia en esto que es muy interesante, es fascinante todo esto y quiero mostrarles algunas de las imágenes que he preparado para ustedes y así podemos continuar de una manera un poquito más visual. Ayuda cada imagen, por supuesto. Vamos a tomar desde esa motivación, la primera motivación por la cual se quiere coronar a la Santísima Virgen de Guadalupe, su imagen portentosa. Aquí tienen, por favor, me interesa esta comunicación, así que ahí tienes www.morenita.tv. Es muy importante el comunicarnos porque hay todavía mucho más que hablar, mucho más que decir. Muy bien, comencemos esta coronación que se da el 12 de octubre de 1895. Se celebra esta coronación por petición del episcopado mexicano, de todo el continente, pero obviamente de manera muy fuerte el episcopado mexicano y como te vuelvo a repetir, un personaje muy importante para que se logre esta coronación es precisamente Plancarte y La Bastida. Comenzamos, nos remontamos allá por los años 1736 cuando llega a México este señor, Lorenzo Boturini, italiano. Llega a Veracruz el 18 de febrero de 1736. Él tiene la experiencia de un naufragio, lo que es para mí una sorpresa, porque viendo toda la cuestión histórica y demás, me doy cuenta que él, desde esta experiencia tan terrible del naufragio y todo lo que vivió el pobre Boturini, le pidió ayuda, protección a la Santísima Virgen de Guadalupe. Es italiano, pero la fama de Guadalupe ya había llegado hasta allá. Bueno, pues definitivamente él ve que quien lo salva es precisamente la Virgen de Guadalupe. Así que él escribe esto que me parece interesante, venido pues de este italiano, es interesante. Dice: me sentí impulsado de un superior tierno impulso para investigar el prodigio milagroso de las apariciones de nuestra patrona de Guadalupe. Lorenzo Boturini se consagró más de 6 años a recopilar documentos históricos, muchos en lengua indígena. Este señor fue maravilloso. Vino aquí a México por otro motivo, Por otro motivo, iba a haber una cuestión de un testamento, etcétera, etcétera.
Se enamoró de la Virgen de Guadalupe y estuvo ahí 3 días contemplándola y sobre todo con la experiencia que tuvo. Y por eso dice esto, de su impulso para conocer más todo este prodigio. Y me gusta mucho como dice, nuestra patrona de Guadalupe. Es interesante esto que escribe. Pues bien, Boturini narra todas sus aventuras por adquirir documentos relativos precisamente a la Virgen de Guadalupe, cómo hizo viajes por todos los pueblos, cómo él, utilizando su propio dinero, compró quién sabe cuántos documentos interesantísimos de todo tipo y obviamente esto ocasionó desconfianza entre los indígenas y los españoles. Como una persona italiana viene a tratar de conseguir documentación antigua, etcétera, etcétera, eso de que viene a tratar de tener la historia para hacer coronada la imagen de la Virgen de Guadalupe por parte del Papa, pues eso no se lo creen del todo. Y un momento también de experiencia tan difícil es que estuvo en medio de todo lo que vivió México en cuanto a la peste del gran Matlazáhuatl, así se le decía a esta peste, 1736 y el inicio de 1737. La peste. ¿Qué voy a decir en este momento sobre la peste cuando nosotros actualmente estamos viviendo precisamente una gran pandemia, una peste terrible? Él la experimenta en México y ve cómo repercute esta enfermedad de una manera espantosa. Aquí tenemos, por ejemplo, este grabado que precisamente manifiesta esto. En agosto de 1736 se detectaron los primeros casos de la enfermedad llamada Matlazáhuatl, epidemia que se extendió terriblemente al año siguiente. A los pocos días la epidemia se extendió a la capital de tal manera, fíjate, se morían los hombres como hormigas. La medicina no pudo hacer nada y los hospitales de México quedaron llenos. Les suena un poco, ¿verdad? La fiebre era acompañada de fuertes dolores de cabeza, temblor, vómito, sed, orina negra, sordera, delirio, flujo de mucha sangre por la nariz, fuerte dolor de piernas y disenterías. Esto fue lo que también él fue testigo de esto que se estaba viviendo y sufriendo en México. Así que en enero de 1737, pues prácticamente menos de medio año, principia un solemne novenario a la Virgen de Guadalupe con asistencia de las autoridades virreinales, implorando el cese de esta epidemia. Se calcula que cerca de 200,000 personas murieron de esta enfermedad. Estamos hablando de casi medio año, pues. 200,000. La pira funeraria contaminó el cielo por más de 7 meses. Qué fuerte esto. Y sobre todo se me hace todavía más fuerte cuando nosotros estamos precisamente siendo testigos de lo mismo actualmente. Es una cosa espantosa. Así que el 3 de enero de 1737 el Ayuntamiento de la Ciudad de México había pedido al virrey, arzobispo de México, tenía los dos cargos, Juan Antonio de Bizarrón y Eguiarreta, ahí tiene su imagen, su pintura, poder trasladar la imagen de Santa María de Guadalupe a la catedral como se hizo en 1629 en la gran inundación de México, pero el arzobispo se opuso y más bien aconsejó ir de peregrinos al Tepeyac y preparar una novena y pedir su auxilio. Por eso es la novena que decíamos. Esto es muy interesante porque se está pensando en toda esa inundación terrible que sufrió México entre 1629 y 1634 y que efectivamente se lleva a la Virgen de Guadalupe en una canoa por este México inundado en serio, y que llegó a la Catedral de México y ahí estuvo en lo que era la sacristía, en lo que es actualmente la sacristía de la catedral que se estaba construyendo apenas, y ahí estuvo con muchos prodigios y milagros, todos testificados y demás. Pero bueno, querían hacer algo semejante, sin embargo, no lo pensó así el virrey arzobispo. El 23 de enero de 1737, el Ayuntamiento de la Ciudad de México, permíteme decirte esto, es el grupo de personas de gobierno civil quien se acercan al arzobispo, virrey, que era virrey también, este arzobispo, para pedirle la ayuda de alguna forma a través de Santa María de Guadalupe para que esto se detuviera.
Eso es interesante. Así que el ayuntamiento de la Ciudad de México, después de haber agotado los redimientos, dice, humanos e intercesiones de los santos para lograr el remedio de la epidemia del Matlazáhuatl, que diezmaba a la población, determinó jurar a la Virgen de Guadalupe como patrona de la ciudad y al efecto comisionó a sus regidores, el señor Felipe Cayetano de Medina y Sarabia, y el doctor José Francisco de Aguirre y Cuevas para que gestionaran lo conducente. Quiero decirte que entonces estamos aquí ante dos cosas. Estamos hablando del patronato de la Virgen de Guadalupe y al mismo tiempo la coronación de la imagen que está tratando de realizar Boturini. Así que aquí son las dos cosas que se tratan de hacer. El decreto que el 25 de enero de 1737 que se hiciese un novenario en el Santuario de Guadalupe, el cual comenzó el 30 de ese mes y asistió todo mundo, la Real Audiencia, tribunales, el cabildo, por supuesto, eclesiástico también, la liturgia, Luis, de hecho la tuvo él. Así que entra todo este novenario, me voy más a prisa porque tenemos que ir hasta la época actual, y el 27 de abril de 1737, fíjate bien, Santa María de Guadalupe es ya solemnemente dispuesta como patrona de la Ciudad de México. Aquí lo dice José Ignacio Rubio Mañé, un gran historiador que estuvo en el Archivo General de aquí de la Nación y a través de los documentos que encontró nos dice, se hizo el 27 de abril de 1737 el juramento de patrona de la Ciudad de México a Nuestra Señora de Guadalupe por el ayuntamiento. La función se celebró en la Capilla Real del Palacio de Virreyes y los días 24, 25 y 26 de mayo se solemnizó el patronato de la ciudad. Así que qué mejor momento que sea la patrona y al mismo tiempo el poder coronarla, pero la coronación la está tratando de sustentar este señor, Lorenzo Boturini, que el 18 de julio del 1738, ya estamos hablando un añito y tantos después, tuvo la iniciativa de lograr la coronación pontificia de la imagen de la Virgen de Guadalupe y queriendo conseguir pronto esta, en Puebla, firma Puebla con mayúscula, perdón, firma una carta al Venerable Cabildo del Vaticano por medio de don Domingo Torrani, sacerdote jesuita, rogándole que decretase la concesión de la corona de oro para ella, pero se salta, aquí está el punto, se salta a los españoles su regio patronato, lo que le traerá tremendos problemas. Él lo hizo directamente al Vaticano, y entonces empieza a recolectar todo lo histórico. Continúa. Esto es muy importante porque se pedirá, después lo vamos a ver claramente, misa y oficio. La coronación como tal no tiene tanto problema que el Papa corone imágenes, pero pedir misa y oficio de coronación, como veremos en su momento, entonces se requiere la historicidad del hecho, que es verdad este hecho a nivel histórico y trascendente, por supuesto. Así que él está recolectando todos estos documentos que después van a componer su colección, su museo, una colección que él hace y que gracias a eso tenemos de memoria todos los documentos que él recolectó. Ya en enero de 1739, Lorenzo Boturini pide ayuda al arzobispo Bizarrón, económica, pues él ya había realizado grandes esfuerzos por más de 2 años que investigaba y recopilaba los más variados documentos históricos a fin de lograr la coronación pontificia de la portentosa imagen de la Virgen de Guadalupe y de esta manera suministrar las pruebas legales de su aparición, que era necesario, y que gracias a la Virgen de Guadalupe le había ayudado a conseguir importantes documentos, además de salvar la vida. Pero Boturini le dice al arzobispo Bizarrón que ya no podía con los gastos y le pedía ayuda para continuar. Cuando Boturini, no sé si en plan un poco de ingenuo, en una situación un tanto, pues que va directamente al Vaticano sin tomar en cuenta la corona española con su regio patronato, pero tampoco toma en cuenta nada menos que al clero de México, empezando por su arzobispo virrey. Este es el punto. Solamente ahora sí me pides ayuda e intervención porque te falta economía.
El 11 de julio de 1740, el venerable Cabildo del Vaticano dirigió una carta al arzobispo Bizarrón y Guiarreta, recomendándole la averiguación de la antigüedad, culto, milagros de la Virgen de Guadalupe y así a proceder en el coronar la imagen por la lejanía, por la distancia, decían lo más pronto posible, etc. Se ve que el Vaticano pensaba que ya estaba atento a todo esto el arzobispo, cuando él no está haciendo esto. Él la nombra, como vimos, patrona, pero esto de la coronación es Lorenzo Boturini el que está con todo esto. Así que no solamente pide apoyo económico al arzobispo, sino también a los obispos mexicanos. Ya ves que cuando pasa estas cosas, pues no se ven así como muy claras. El caso es que aquí tenemos una nota de Antonio Pompa y Pompa, un historiador, que nos dice, no respondieron a su petición sino muy pocos y con cantidades insignificantes. Quizás esto se debió a que los dignatarios de la iglesia y las autoridades civiles eran en su mayoría españoles y no les convenía fomentar la devoción a la Virgen de Guadalupe por el cariz de nacionalismo que podía tomar. Efectivamente, ya estamos a mediados del siglo XVIII prácticamente. Y se dan cuenta, obviamente, que la Virgen de Guadalupe aglutina a todos, une a todos, va siendo nación. Hace siglos se le decía a ella la Virgen criolla. Pero ojo, cuando decían aquello en esos siglos, no se están refiriendo a cuestiones de independencia o cosa por el estilo. En el siglo XVII, XVI, XVII no se tenía esta connotación de criollo, sino más bien de que no venía de Extremadura, España, que había nacido aquí en México, en el Tepeyac. Entonces, por eso se le llamaba criolla. Esto es algo muy interesante y tomar en cuenta y no desviar, ¿verdad?, con cosas actuales y meter interpretaciones que no van. Ya para los años, el siglo XVIII y sobre todo finales, ya entonces eso de criolla sí va tomando un toque de independencia también. Y por eso ya se ve que se cuidaba todo esto. Bueno, Boturini sigue. Consagró su vida para que la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe fuera coronada. La gracia fue concedida. Sí se concedió la coronación pontificia gracias a este señor el 11 de julio de 1740 del Vaticano. Sin embargo, no estaba refrendada por el Consejo de Indias, los españoles. Para salvar el trámite y para que la coronación no demorara por tantos años, Boturini decidió pasarlo al Tribunal del Real Acuerdo de la Audiencia de México. Es decir, no siguió el camino correcto Boturini, sino que se lanzó directamente hasta el Vaticano. Y pues estas son las consecuencias, aunque haya el pase y todo esto, el arzobispo de México no estaba de acuerdo, no por coronarla o no coronarla, por favor, sino porque como este italiano viene a hacer cosas que incluso nosotros en el clero de Arquidiócesis de México deberíamos de ser los primeros de hacer todo eso, y por el otro lado anda recolectando dinero. Entonces todas estas cosas. Y aquí hay otro punto también sobre este problema. El 5 de noviembre de 1742, Lorenzo Boturini sería recolectando limosnas, reuniendo viejos papeles, y llega el nuevo virrey, Pedro Cebrián y Agustín Conde de Fuenclara. Y todavía estaba así como entrando oficialmente a tomar el cargo, y al enterarse de lo que estaba haciendo Boturini, pues lo vio como un espía. Tuvo su actuación como delictuosa y lo hizo detener, considerándolo extranjero que sin licencia se había adentrado en México y reunía limosnas, documentos, y lo hizo comparecer ante el alcalde del crimen y juez de provincia. El proceso llevó a Boturini a prisión. Válgame Dios. ¿Cómo ves? Y ya había conseguido pues la coronación, y sin embargo pasa todo esto. El 4 de febrero de 1743 se le notifica a Boturini la orden de prisión. Estuvo casi 9 meses recluido, así como al secuestro y embargo de toda su colección de documentos.
Esto a mí me duele porque obviamente con todo esto se perdió muchísimo de lo que él había ya conjuntado. Así que después de toda esta situación, vamos más rápido porque necesito llegar actualmente. En prisión, gracias a Dios, él hizo el catálogo del Museo Histórico Indiano, donde hace una recopilación de memoria de todo lo que él tenía de documentación, ¿verdad? Pero lo llevan a prisión, en castigo, pero fíjate en esto, que es algo realmente desastroso. Aquí estoy. A la postre, decidió el juez su deportación a España el 7 de octubre de 1743, con lo que concluyó su estancia en México. Pero mira nada más en qué forma. El navío, una fragata llamada La Concordia, que zarpó de Veracruz el 13 de diciembre de 1743, en que era llevado Boturini a España, cayó en manos de corsarios ingleses que lo condujeron a Gibraltar. Hazme el favor, pobre Boturini. De allí pudo salir y libre ya. El 10 de marzo de 1744 se dirigió a Cádiz y después a Madrid. Y bueno, se destruyó también su colección o se dilapidó, llámalo como quieras. Algunos papeles quedaron aquí en México y están en el Museo de Antropología, ahí en el Archivo Histórico. También otros documentos se los llevó él, otros documentos los corsarios lo llevaron a Londres. O sea, verdaderamente espantoso. Pasan los años y se retoma la idea de la coronación pontificia y se aprueba y se reanudan los pasos para lograr la coronación, pero ahora misa y oficio de coronación. Por lo que se necesita nuevamente la comprobación de la verdad histórica de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Y otro punto, se detiene un poquito la coronación ya en estos años de 1895, que va a ser esto, porque se necesitaba también restaurar el antiguo santuario, lo que nosotros llamamos la antigua Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Se tenía que restaurar. ¿Y a quién encomiendan todo esto? Al padre José Antonio Plancarte y La Bastida. Claro que sí. Un hombre excepcional. Ahí está la fotografía. Un hombre excepcional. El jueves 23 de febrero de 1888 se inició el mover la portentosa imagen de donde estaba, pues tenían que restaurar su santuario, la tienen que mover a Capuchinas. En el periódico Monitor del Pueblo se detalló: la multitud, como si hubiera recibido un golpe eléctrico, se conmovió. Hubo un ¡ay! De dolor. Los rezos fueron pronunciados en más alta voz, reinando después un silencio interrumpido por sollozos. Así lo describe. Y así, con un enorme cuidado, a las 5:45 de la tarde fue montada en un altar provisional en Capuchinas, iniciando los trabajos para ensanchar el edificio de la Colegiata o antigua Basílica de Guadalupe. Recuerda mucho cuando también se ha movido la imagen en estos últimos tiempos y es exactamente lo mismo. Cuando Juan Pablo II vino a la Basílica de Guadalupe y quiso besar la imagen de Nuestra Señora y se trasladó al camerino, como nosotros decimos, de la Virgen, entonces lógicamente se tenía, porque siempre está lo original en la nueva basílica, obviamente, siempre ha estado lo original. Y entonces se mueve como si fuese una puerta, digamos, donde está la Virgen de Guadalupe, se mueve para que pueda estar cerca, en este caso, del Papa. Y entonces deja su marco donde está como si fuese una ventana, para que me entienda. Y cuando hace este movimiento, la gente exclamó lo mismo. Hubo un ¡ay! De dolor y sollozos y todo esto. Ya cuando vino el Papa Francisco, ya la gente ya estaba como más preparada y no hubo tanta expectación de dolor. Más bien fue una expectación de oración con el Santo Padre Francisco. Bien. En 1888 fue una primera peregrinación mexicana a Roma. Está el Papa León XIII, quien habla maravillas de la Virgen de Guadalupe. Dice así: donde la muy augusta Virgen, venerada con un culto especial por el pueblo mexicano, parece tener bajo su dulce tutela y custodiar amorosamente vuestra patria a la sombra de su protección.
quiero decirte que si bien se habla mucho de la patria mexicana, poco a poco eso va cambiando cuando es patrona de América Latina, no muy lejos de todo esto, y es consecuencia precisamente de la coronación pontificia, y después es patrona de todo el continente americano, como vamos a ver en su momento. Aquí pongo las fotografías de este arzobispo de Oaxaca, que prácticamente lo pidió así Porfirio Díaz. Estamos hablando en estos años donde Porfirio Díaz está en lo más alto de su gobierno, ¿eh? Y entonces hubo una cercanía con el gobierno mexicano, pues ya sabes toda la situación también de persecuciones y cosas, la reforma, todo aquello que pues era desangrar la iglesia. Y bueno, llega un momento de reconciliación y de reconstrucción en este entonces. La Santa Sede puso particular atención en promover la celebración de los concilios provinciales y generales que ayudarían a consolidar el nuevo orden en el catolicismo. Desde fines de la década de 1880 se puso la necesidad de celebrar un primer concilio latinoamericano que al momento sugería a México como sede. Al final de cuentas, este concilio será en Roma. Pero aquí tenemos ya, hay una motivación de unidad en un concilio, está en medio la cuestión de la coronación pontificia que va a tener esta repercusión precisamente, de alguna manera va a preparar ese encuentro eclesial con todos los obispos. Esto es algo muy importante, no es nada más ponerle la corona a la Virgen Santísima de Guadalupe, sino la repercusión es que su corona prácticamente va a ser la unidad eclesial de todo el continente americano. Es el punto, ¿no? En 1890, vean cómo estaba la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe con ese neoclásico que en aquel entonces se tenía como decoración al interno de la Basílica de Guadalupe, o diremos de la colegiata. También la masonería en estos momentos va a ser muy fuerte en México, ha entrado desde hace años, pero ahora se han organizado de una mejor manera ellos. Y bueno, dice ahí, con todos sus ritos y sus objetivos se fue asentando sobre todo en las capas altas de la sociedad, las cuales sentían como una protección y seguridad el pertenecer a un grupo que servía de escala para lograr puestos claves dentro del gobierno. Dice Valadez en su libro El Porfirismo. Los capitanes del régimen se sentían orgullosos de ser miembros de estos establecimientos. Bueno, la masonería ahí. Muere el arzobispo de México, Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos. Tiene el mismo apellido del padre José Antonio Plancarte y la Bastida, ¿verdad? Pues era su tío, era su tío. Vuelvo a repetirte que José Antonio Plancarte y la Bastida es un hombre excepcional, formado en mucho allá en Europa, viene con esta fuerza de ser una persona que forme tanto religiosas como sacerdotes, una cosa impresionante, tenía ¿cómo te diré? Un espíritu pastoral muy en alto. Gracias a él surgieron muchos obispos, y surgen en momentos más difíciles de persecución religiosa. Estoy hablando de 1926, 1929. Pues gracias a estas semillas que propaga precisamente Plancarte y la Bastida, que le tocó todo esto de la coronación como el sacerdote que lo hizo ejecutivo todo esto. También esto es muy importante. El viernes 15 de mayo de 1891, el Papa León XIII dio a conocer la encíclica Rerum Novarum, que ustedes saben, muy importante en estos tiempos. Y bueno, voy a continuar, pero vean cómo todo está, este contexto en torno prácticamente a lo que nosotros celebramos aquí como la coronación pontificia de la imagen. Aquí tenemos el nuevo arzobispo de aquel entonces, arzobispo de México, Próspero María Alarcón y Sánchez de la Barquera. A él prácticamente le va a tocar lo de la coronación. Y aquí tenemos a Eulogio Gilou, que como les decía, el arzobispo de Oaxaca, tiene muy buena relación con don Porfirio. 1892, más está fuerte don Porfirio en aquellos tiempos. Más o menos para que vean una vista de cómo estaba
Basílica El Pocito en esos años del 94. Te recuerdo que la coronación es de 1895. Vean. Ahí está el boceto de lo que va a ser la corona que se le va a poner a la imagen. La gran coronación iba a tener lugar en el marco del jubileo sacerdotal del arzobispo. Además, o sea, todo lo que ya hemos visto. En febrero de 1892, el nuevo arzobispo de México, Próspero María Alarcón, de acuerdo con los demás prelados, presentó las preces para la pontificia coronación, que además estaba viendo la historia, te decía. Y este señor que escribió una carta en 1883 en contra de la aparición de la Virgen de Guadalupe, estamos hablando de Joaquín García y Casbalceta, quien no quería que fuese publicado eso. Sin embargo, se publicó, son 70 puntos en donde habla en contra de la Virgen de Guadalupe, que te quiero comentar, que nosotros hemos contestado todos y cada uno de los puntos que presenta Joaquín García Casbalceta. Ha sido un buen ejercicio, te quiero decir, ha sido un buen ejercicio para contestar punto por punto cada cosa de este señor. Es algo así como un abogado del diablo. Claro que ayudó para que se viera, resplandeciera la verdad histórica. Sí, la verdad histórica. Y no quedarse con comentarios que además, bueno, ya no te comento más, vas a leer el libro seguramente porque lo vamos a tener ya dentro de poco para que veas todos los comentarios de lo que suscita Joaquín García y Casbalceta, que ayudó en este momento porque todo eso se analizó en el Vaticano, en la Santa Sede, con los equipos que tienen de especialistas, etcétera, etcétera. Se contestó todo absolutamente y claro que la Sagrada Congregación de Ritos concede y aprueba el oficio propio en honor de la Virgen Santísima de Guadalupe. O sea que tiene misa y oficio. Después de ver todas estas contrariedades, y no solamente de él, pero ayudó muchísimo. Esto es muy interesante porque estamos hablando también de las informaciones jurídicas, conocidas como informaciones jurídicas de 1666, que aquí te quiero decir que yo descubrí esta, que es la copia original. Habíamos tenido copias, nosotros sabíamos ya su contenido, pero no faltó, ya sabes, yo fui postulador de la causa de canonización de San Juan Diego y ya sabes que estuvieron algunos diciendo de que en esas informaciones jurídicas, en esas copias, se le había puesto lo de Juan Diego, habían sido manipuladas, todo eso, ya sabes, todo eso. Bueno, el tener las copias originales firmadas en el año de 1666, pues claro que ayudó, por supuesto que sí, y son interesantísimas. Estas informaciones se encuentran en el archivo histórico de aquí de la Basílica de Guadalupe. Pues no solamente vieron lo maravilloso, lo acertado, lo bien hecho de estas constituciones en su momento, 1666, sino que además, en ese momento de esta cuestión de la coronación, misa y oficio de coronación, la Santa Sede le otorga rango de proceso apostólico. ¿Qué tal? Y eso me da tantísimo gusto porque no cabe duda. La Santa Sede es muy rigurosa. Ah, sí. Te voy a decir una cosa de la postulación para la causa de canonización de San Juan Diego. Como en la canonización de San Juan Diego va implícito el dogma de la infalibilidad del Papa, todo tiene que ser perfecto. Son rigurosísimos. Ya desde 1754, cuando el Papa da misa y oficio dedicado a la Virgen de Guadalupe, 1754, ya la Santa Sede ha aprobado, ha constatado la veracidad del hecho guadalupano, quiero decirte. Y luego, cuando en esta coronación da misa y oficio, donde también tiene que ver las informaciones jurídicas de 1666, también está aprobada por la Santa Sede y por el Papa. Quede claro, porque yo he escuchado que dicen, puedes creer o no creer en la devoción guadalupana, de todos modos no es dogma. Cuidado, cuidado. Sobre todo, ya al canonizar a Juan Diego, está implícito el dogma de la infalibilidad del Papa, porque el Papa ahí nos dice, este hombre está en el cielo, este hombre es intercesor entre cielo y nosotros, este hombre es modelo de santidad. Ahí está la infalibilidad del Papa. Así que, cuidado, claro que forma parte de esa manera del dogma. Aquí está la corona
¿verdad? Están los ritos y todo eso, exaltación de la importancia de la devoción guadalupana, por supuesto. Aquí está Plancarte y la Bastida, que también da las reglas y constituciones a la congregación de las Hermanas de María Inmaculada. Es un hombre, te digo, excepcional. Nuevamente, el Papa León XIII manifestó a los arzobispos y obispos de la República Mexicana en ese año de 1894, les dirigió al confirmar el nuevo oficio en honor de la Virgen. Fíjate, dice así: por tanto, venerables hermanos, y con todo el amor de nuestro corazón nos exhortamos por vuestro medio a la nación mexicana a que mire siempre y conserve este respeto y amor a la Divina Madre como la gloria más insigne y fuente de todos los bienes más apreciables. Y esto será dentro de poco para toda América Latina, para Filipinas y luego para todo el continente americano. Aquí está Plancarte. En 1895, el Papa León XIII, a petición del arzobispo de México, Próspero María Alarcón, nominó como abad a este señor. Así que en ese momento es abad. Y me da muchísimo gusto porque va a ser la coronación pontificia el 12 de octubre de ese año y lo designa como abad. El que había trabajado tanto, ejecutivamente hablando, este señor, destacando lo bueno de su trabajo, cargo que ocupó como abad hasta su muerte el 26 de abril de 1898. Y para los que no sepan, este señor está a punto de ser beato, ¿sí? Ya está su causa y está lo del milagro, y entonces estamos a punto de tener un nuevo santo mexicano. En ese entonces se le pide al periodismo que lo diga por todos lados. El Tiempo, este se llama Victoriano Agüero, y él era director de este periódico El Tiempo, para que se habla. Era las comunicaciones de aquel entonces. Este señor de abajo, José Mora, obispo de Tehuantepec, será el próximo arzobispo de México, este señor, y habla que ella salvará la patria, no cabe duda. Aquí tenemos el báculo precioso que tiene Plancarte y la Bastida, pues nada menos que también lo nominan para obispo, cosa que no recibió por una equivocada acusación contra de él, ya se ha demostrado por supuesto, y tuvo que renunciar al episcopado. Opiniones de los obispos diciendo que es muy meritorio, y comienza a embellecerse el lugar donde va a ser coronada la Virgen de Guadalupe con estas grandes pinturas. Imagínate, esta es de 6 metros por 4,50, y aquí manifiestan las informaciones jurídicas de 1666, cómo fueron entrevistados los indígenas. Han hablado algunos diciendo de que todo fue ya hecho anterior y que no sé qué, y hagan de cuenta como si fuese un complot para que los indígenas dijeran lo mismo. No es verdad. Se nota que no conocen las informaciones jurídicas de 1666, ni idea. Así que les invito para que en nuestra página web del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, ahí tenemos las informaciones con su análisis y reflexión, para que no cualquiera les tome el pelo. Aquí tenemos otra pintura hermosa y también muy, muy que ver, acuérdense, Jura del Patronato de 1737, ¿te acuerdas? Con Lorenzo Boturini se estaba haciendo esta jura. Lorenzo estaba en lo de la coronación, y el arzobispo con la jura que después va a ser, en 1746, va a ser jurada como patrona de toda Nueva España, ¿eh? Eso es muy interesante. Así que sigue el patronato de ella, y al mismo tiempo la cuestión de la coronación, hasta donde llegó pues como el pobre Boturini, como ya vimos. Y luego aquí, cuando se tiene aquello que yo ya había mencionado en 1754, misa y oficio dedicado a la Virgen de Guadalupe, se logra en 1754. Aquí el Papa Benedicto XIV es aquel que lanza pontificiamente: Dios no ha hecho cosa igual con nación alguna. Fíjate, es el Salmo 147 que lo está aplicando a México, a los mexicanos. ¿Y eso qué, padre? Pues el Salmo está aplicado al pueblo de Israel. El Salmo está aplicado al pueblo de Israel. Con esto, pontificiamente, el Papa lo está aplicando a México, a los mexicanos. Somos el pueblo elegido. Y como me acuerdo de lo que dice el arqueólogo historiador Alfonso Caso,
que habla de que somos pueblo con misión. Y es verdad, nuestra misión, más que sostener el universo, es sostener al hermano, al más necesitado. Nosotros somos parte de esta corona a la imagen portentosa de Santa María de Guadalupe. Claro que sí, somos importantes para ser la civilización del amor de Dios. Ella, nuestra reina, que nos lleva en el cruce de sus brazos, en el hueco de su manto, ante el Rey de Reyes. ¡Viva Cristo Rey! Por eso, el 30 de septiembre de 1895, ya se traslada, ya se acondicionó este nuevo santuario, renovado santuario. Ahora sí vamos a trasladar de Capuchinas a su santuario, pues ya está cerca, el 12 de octubre de 1895, que se celebra la coronación pontificia de la portentosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, con la participación de gran parte del episcopado de todo el continente americano. Se pidieron pases para poder transportarse, llegar a México. Empezó una efervescencia, una devoción enorme, todavía más de parte ahora de tantos que no la conocían de vista, pero que la conocían bajo la fama de tantos milagros y prodigios y portentos de la Virgen de Guadalupe. Esto es lo que nosotros obviamente ya conocíamos desde 1531. Recuerden que la aparición de la Virgen de Guadalupe es del 9 al 12 de diciembre de 1531. Permítame seguir estos pasos porque es como fue ese momento de la coronación. En la madrugada del 12 de octubre de 1895, miles de peregrinos se dirigían a la Villa de Guadalupe desde todos los rumbos de México, así como norteamericanos, centroamericanos. Al amanecer, la gente se entretenía subiendo y bajando las rampas que llevan a la capilla del Cerrito. Las bandas de músicos tocaban sin cesar, grupos de personas entonaban cantos y otros lanzaban cohetes. La gente acudía a la basílica en los vagones del ferrocarril de la ciudad. Multitudes se amontonaban con curiosidad por el puente construido sobre el río del Consulado, donde se había levantado un arco triunfal lleno de flores, coronado con una cruz. La gente estaba a lo largo de toda la avenida hasta llegar a la Basílica de Guadalupe. Nombre. En la capilla del Pocito, en la iglesia de Capuchinas, en la parroquia de los Indios, muchos devotos oían misa y comulgaban. Las puertas de la basílica se abrieron a las 8 de la mañana. Pronto se llenó todo el recinto, profusamente engalanado. La mayor parte de la multitud quedó fuera. Los diplomáticos y los invitados se colocaban en sitios especiales. Una comisión de damas llevó la corona hasta el altar. En cerca del baldaquino, por cierto, precioso, se puso una plataforma y al lado del evangelio se hallaba un dosel para el arzobispo oficiante. Estaban presentes 38 prelados, nacionales y extranjeros. Plancarti la Bastida había desplegado todos sus talentos en esta coronación pontificia. La corona de oro que debía ser impuesta a la sagrada imagen, el arzobispo la entregó al ilustre cabildo de la colegiata, recibiendo, te recuerdo que él ya es abad de esta colegiata, recibiendo antes el juramento de que siempre la retendrían y conservarían sobre la augusta cabeza de la Virgen de Guadalupe. Actuó el Orfeón de Querétaro. Querétaro es una de las poblaciones más guadalupanas, dirigido por el padre José Guadalupe Velázquez. Se ejecutó la misa Eche Ego Jones de Palestrina. En procesión fueron llevadas al altar las dos coronas, una de oro y otra de plata. El señor Alarcón, una vez arriba de la plataforma, besó la mejilla de la imagen. Como me hubiera gustado estar en ese momento. Y enseguida él y el arzobispo de Michoacán, Ignacio Arciga, colocaron la corona de oro sobre la cabeza de la Virgen, suspendiéndola de las manos del ángel que se hallaba sobre el marco. En ese instante los fieles lanzaron gritos de ¡Viva Madre! ¡Sálvanos, patria y patria! Clamorosamente coreados dentro y fuera de la basílica mientras repicaban las campanas y se hacían estallar cohetes.
Wow, fue increíble. Al final se cantó el Te Deum en acción de gracias y los obispos fueron poniendo sus báculos y mitras a los pies del altar de la Virgen de Guadalupe, consagrándole así sus diócesis y poniéndolas bajo su protección. Entre vítores y aplausos de la concurrencia reunida en la basílica, simultáneo a esto, las campanas de los templos anunciaban con su broncíneo eco al mundo que acababa de consumarse con toda felicidad el más fausto acontecimiento que registra el catolicismo en América. Sí, señor, en América, no solamente en México. Y mira esto, incluso algunos prelados pedían que la Virgen de Guadalupe fuera nombrada patrona de toda América. De toda América. ¿Qué tal? Esto fue San Juan Pablo II, quien en 1999 la nombró patrona de todo el continente americano. Te recuerdo, en 1910 fue nombrada patrona de toda América Latina. En 1933 se confirma este nombramiento, incluso desde Roma, y fue Fausto también, maravilloso. En 1935, patrona de Filipinas. En 1999, patrona de todo el continente americano, como te digo. No es que los mexicanos nos hayamos impuesto en cada diócesis. No, 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 no te equivoques. Son los obispos mismos quienes le piden este favor, esta gracia al Papa para que la Virgen Santísima sea su patrona. Así que la coronación revistió la máxima importancia por su carácter plenamente nacional y aún internacional. A ella asistieron en medio de enorme venida de todos los ámbitos de la República, 11 arzobispos, unos 100 sacerdotes, 18 de los 39 prelados venían del extranjero, 15 de los Estados Unidos, uno de Canadá, uno de Cuba, uno de Panamá. Aquí está la corona. Por si no la conocías de cerca, aquí está la corona pontificia, la coronación pontificia a la imagen, aquí está. Y de ahí surge el famoso concilio que tanto quería el Papa en Roma, 1899. ¿Y qué tiene que ver la coronación? Porque motivó este gran evento para que los arzobispos y obispos que participaron en el concilio plenario de América Latina quisieran la Virgen de Guadalupe como la que presidía las sesiones del concilio. Sí, señor. Y aquí está el Pío Latinoamericano, y fíjense, está ahí porque el concilio se llevó a cabo en el Pío Latino. Así que se celebró en 1899. El historiador Jan Mayer dice: jerarquía, clero, laicos forman así una élite misionera dedicada a ensanchar las fronteras de la cristiandad. Un dinamismo institucional indudable señala ese movimiento. Diócesis, seminarios, parroquias se multiplicaban a la vez que aumentaban los efectivos del clero nacional y europeo. ¿Qué tal? ¿Verdad que interesante? Claro que sí. Ahí está el día de la clausura, ¿verdad? Aquí el Papa concede, pues, nada menos que en 1900, el 1 de enero de 1900, concede oficio y misa propios de Nuestra Señora de Guadalupe a toda América Latina. Esto antes de que sea patrona en 1910. Así que ahí va, teniendo todo esto. Y finalmente te manifiesto esta alegría. Este es el decreto donde este año jubilar por la coronación pontificia de la imagen de la Virgen de Guadalupe va a ser hasta el 12, todo este año, hasta el 12 de octubre del 2021. Se prorroga, pues, este año jubilar guadalupano plancartino. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga mucho. Y como he dicho, la corona de Nuestra Señora de Guadalupe, aquella que tanto aprecia como una verdadera madre, somos nosotros sus hijos. Esa es la corona más grande. Tú formas parte principalísima de la corona a Nuestra Señora de Guadalupe, quien siempre te está diciendo, sobre todo en este tiempo tan difícil, no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre?
¿Acaso no soy yo tu protección, tu resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría, la fuente de tu salud? ¿Acaso no estás tú aquí en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿De qué otra cosa tienes necesidad? Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho y que la Virgen Santísima de Guadalupe sea coronada en tu corazón. Que Dios los bendiga.